Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Pues en esta oportunidad he decidido ponerme frente a las cámaras para hacer un pequeño aporte referente a lo que es la aplicación del derecho, o más bien lo que tiene que ver con las medidas de coerción que se aplican a los diferentes casos en los que el Ministerio Público, en este caso entiéndase lo que es el fiscal, que es quien representa al pueblo a través del Ministerio Público como órgano representante del Estado y del pueblo. He querido hacer este video en vista de que he visto que existen muchas personas que en ciertas maneras, quizá por desconocimiento de lo que son nuestras leyes, específicamente lo que es el Código Procesal Penal, no saben cuando, o más bien desconocen, como decía anteriormente, cuando una pena es aplicada o cuando una medida de coerción es aplicada, entienden que se trata de la pena impuesta por el hecho cometido. Traigo a colación este tema por el hecho de que, sobre todo en las redes sociales, he visto que muchas personas emiten juicios de valor por decisiones tomadas por los jueces. En este caso vamos a hablar específicamente del último caso, valga la redundancia, muy sonado, por cierto, en los medios de comunicación por tratarse de la persona de quien se trata. Estamos hablando en este caso del señor Pablo Ros, quien ha sido acusado y de momento, todavía solamente es imputado de un hecho. Él no ha sido condenado. Y esa es la razón principal por la que yo he querido hacer este video, para que la gente entienda, o más bien salga de la duda de lo que significan las medidas de coerción. Medidas de coerción, la que regularmente la gente conoce, es la prisión preventiva, pero que la prisión preventiva en este caso y en la mayoría de los casos es la excepción. ¿Por qué? Porque realmente la prisión es realmente, lo diríamos así, es la forma más drástica con la que se aplica la manera en que realmente el juez necesita de que el imputado siempre esté presente cuando se requiera. Entonces, ¿qué mejor manera que el imputado siempre esté presente que no sea teniéndolo bajo prisión? Yo me voy a permitir leerle lo que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal para que la gente entienda, o más bien esté más clara, porque, repito, son muchas las personas que he visto que a través de las redes sociales emiten un juicio de valor diciendo, por ejemplo, en el caso específico, que como dije es el más sonado actualmente, del señor Pablo Ros, que es inculpado por agresión sexual, no violación sexual, que son cosas totalmente diferentes, aunque las mismas están entrelazadas entre sí. Lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 226, y como les decía anteriormente, me voy a permitir leerlas, son las medidas de coerción que se deben llevar o que se toman para hacer que el imputado de un caso cualquiera se garantice la presencia de ese imputado. En la mayoría de los casos, mucha gente entiende que cuando se aplica lo que es la prisión preventiva, ya sea de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, que es la máxima, y muchas veces máximo hasta 1 año y medio, pero que realmente no establece eso el código, de que sea 1 año y medio, máximo 1 año. Pero esa medida es revisable cada cierto tiempo, dependiendo del tiempo que se le ha impuesto al imputado. De prisión preventiva estamos hablando. Esa no es la condena. Es importante que ustedes sepan que esa no es la condena definitiva, y esa es la razón principal por la que yo he querido hacer este pequeño video, para que el que entienda que le interesa
pues pueda verlo y entender de qué se tratan las medidas de coerción, específicamente la prisión preventiva, que como dije anteriormente es la más drástica y es la excepción de las medidas de coerción. Pero repito, no es la condena por el hecho cometido, es simplemente una prisión para garantizar, repito, de que el imputado de un caso o de un hecho esté siempre presente cuando se le requiera. ¿Y qué manera de que siempre esté presente? Bueno, pues teniéndolo apresado, ya sea por el tiempo que establezca el juez, que considere el juez que es prudente para preparar el caso de manera tal que el Ministerio Público en ese tiempo que la persona va a estar en prisión preventiva, pues pueda presentar acusación formal contra el imputado. Entonces, sin más preámbulo, yo me voy a permitir leerles lo que dice el artículo 226 del Código Procesal Penal, de lo que son las 7 medidas de coerción que se pueden aplicar a un reo o a una persona que está acusada de un hecho. Por ejemplo, dice, artículo 226, medidas. A solicitud del Ministerio Público o del querellante y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez podrá imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción. Primero, la presentación de una garantía económica suficiente. Segundo, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Tercero, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informa regularmente al juez. Cuarto, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. Quinto, la colocación de localizadores electrónicos sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado. Sexto, el arresto domiciliario en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga. Y por último, séptimo, la prisión preventiva. Como decía anteriormente, la prisión preventiva se aplica a los fines de que el imputado siempre esté presente al momento en que se requiera para las audiencias posteriores al caso que se le conoce. Repito, una prisión preventiva consistente, o más bien una medida de coerción consistente en prisión preventiva, no es una condena. No es una condena. Y eso es lo que la mayoría de personas, lamentablemente, al estar confundida o por no conocer lo que establecen las leyes, entienden que es una condena definitiva por el hecho que ha cometido la persona o por el hecho del que se le acusa a la persona. Porque recuerden que nuestra legislación establece, nuestro marco jurídico establece que la presunción de inocencia siempre está garantizada. Le corresponde a la parte acusadora y al Ministerio Público romper con esa presunción de inocencia y entonces lograr una condena contra la persona a quien se le imputa un caso. En el caso, como decía anteriormente, que es el que me ha llevado a grabar este video, del señor Pablo Ros, es un caso que por tratarse de la persona de quien se trata, una persona de reconocimiento público, por tratarse de que una persona que trabaja en los medios de comunicación, es un caso muy sonado, pero se da en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que por tratarse de una persona que es una persona que se maneja en los medios de comunicación, todo el mundo lo conoce, y también por el hecho que se le imputa, porque no estamos hablando de cualquier hecho, estamos hablando de un hecho que es la agresión sexual, no violación sexual, porque la violación sexual en el Código Penal tiene que ser, y debo decirlo de esta manera, habiéndose consumado la penetración sexual a la persona, en este caso a un niño. ¿Por qué a un niño o niña? ¿Por qué? O a cualquier persona, porque violación es violación. Ahora bien, ¿por qué se agrava el asunto? Y no voy a entrar en detalles muy ampliados para no hacer muy largo este video, pero ¿de qué se trata? Se trata de que no solamente estamos hablando de una agresión sexual a una menor de edad, sino que hay una agravante en el caso. ¿Y cuál es la agravante en este caso? Bueno, que se trata de una hijastra del acusado, lo que hace que se convierta en un incesto, haciendo que la pena
a imponer de ser hallado culpable de los hechos o de los hechos que se le imputan, sí, entonces la pena sería mayor por tratarse de un incesto. Entonces, he querido dejar esto aquí grabado para el que le interese verlo, para que entienda que no se trata de una condena definitiva. La medida de coerción impuesta consistente en prisión preventiva contra el señor Pablo Ros de 3 meses de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Najayo, sino una medida de coerción que represente o que más bien garantice que el imputado pueda estar presente en las demás audiencias que se le deberán de conocer a medida que se vaya desarrollando el juicio, que ya empezó con una medida de preliminar, o sea, una audiencia preliminar que fue esta, la de el conocimiento de medida de coerción, perdón, no de preliminar, sino una audiencia de coerción, que se trata en conocer esa audiencia para saber de qué tipo de medida se le aplicaría. Luego viene la preliminar y después viene el juicio de fondo. Son 3 procesos en el desarrollo del juicio, ¿no? Pero lo que se conoció en el día de ayer fue la medida de coerción, la audiencia de medida de coerción, y el juez Alejandro Vargas entendió que habían elementos suficientes como para imponer una medida de 3 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público estaba pidiendo 1 año, pero entiendo que por tratarse de un caso en el que existen elementos de prueba suficientes que hacen que de manera razonable habrá una acusación formal fuerte y contundente contra el señor Pablo Ros, entonces se emitió, o más bien el juez determinó, una medida de coerción consistente en prisión preventiva de 3 meses de duración para que en ese tiempo el Ministerio Público pueda fundamentar, recabar si existen otras medidas, otras pruebas para hacer que la acusación contra el señor Pablo Ros sea lo más fuerte y contundente posible, y luego entonces vendrá lo que es la audiencia preliminar en la que se conocerán esas pruebas obtenidas de ambas partes, y ahí es cuando se va a determinar si se envía a juicio de fondo o no. Pero repito, y con esto concluyo, lo que se conoció ayer fue una audiencia de medida de coerción. En este caso se le aplicó 3 meses de prisión preventiva. No es la condena definitiva por el hecho cometido o por el hecho del que se le acusa haber cometido al señor Pablo Ros. Señores, espero que esto le haya servido de algo, y cualquier cosa pues pueden dejar los comentarios debajo de este video, que estará aquí para ustedes y para que cualquiera que no tenga todavía claro lo que es o consiste una medida de coerción, pues pueden hacer cualquier pregunta y estaremos en la mejor disposición de responderla dentro de los pocos conocimientos que tengamos al respecto. Mi nombre es Carlos Manuel Siriaco y estoy a su disposición. Que tengan buen día.